no tenía dignidad, o sea, todo estaba por el suelo. Me sentía sucia, me sentía cochina. Tenía dignidad. Porque me sentía sucia, me sentía cochina a causa de lo que hacía. Es decir, lo que pasa es que quería buscar unas palabras más, pero Dios me sacó de la prostitución. Y creo que la raíz de todo fue que crecí con falta de paternidad, porque crecí sin una figura paterna en el hogar. Y todo esto me llevó a crecer sí, con falta de identidad. Crecí con falta de identidad. Sobre todo, a mis 5 años fui ultrajada. No sé si saben qué es el significado de ultrajada. Si quieres lo dices igual porque hay gente que quizás no sepa. Bueno, el significado de ultrajada tiene que ver con abuso sexual a mis 5 años. Crecí con eso, crecí con rencor, con odio. Dentro de mí había amargura. Y bueno, a causa de tener falta de identidad, intenté de llenar el vacío con cosas y en lugares diferentes, a donde esto me llegó a caer en chisme, a caer en las calles, a causa de no tener una figura paterna en la casa. Siempre tuve a mi mamá, pero nunca pude llenar el vacío de mi casa. No hace una semana, bueno, muchas veces cuando estaba empezando en la iglesia, empezaba a contar mis testimonios y hubo un momento como que vino a mi pensamiento como que ya lo contaste mucho, como que no te da vergüenza, o sea, vino ese pensamiento dentro de mí. Pero por un momento tuve una lucha, pero después entendí de que verdaderamente todo era posible para yo poder ser la persona que soy ahorita. Todo tiene que ver de que me sentía, o sea, yo tenía que hacer todo como, tal vez no me obligaban los hombres, sino que el no tener nada, el no poder comer bien, el ver que mi mamá tenía una responsabilidad. Tal vez no lo ve mi mamá porque mi mamá es una mujer muy tranquila, nunca vi a mi mamá fumar, ni beber, ni nada de eso. Pero el poder tener la necesidad de tener todo y no poderlo tener me llevó a eso, pues. El poder estudiar, yo lo único que le decía a Dios era, Señor, por lo menos quiero graduarme para saber qué es lo que tener un título. Estudié de primer año al 5º año, de 4 años con mi mismo pantalón, la única camisa que me cambié fue cuando pasé para el 4º año. O sea, son procesos, son cosas que me han llegado a ayudar a hacer eso, güey. Hola, hola, bienvenidos. Ya estamos en otro capítulo más de Encendido, la chispa que enciende el cambio. Recuerda que todos tenemos una historia que contar y hoy tenemos una historia que va a impactar tu vida. No te la puedes perder. No se les olvide suscribirse en todas nuestras redes sociales y seguir nuestro nuevo TikTok Encendí.2. Claro que sí, hoy tenemos una invitada muy especial. Su esposo estuvo aquí hace unas semanas contando su testimonio. Y bueno, le vamos a presentar a nuestra invitada de esta noche. Ella se llama Roisbelis de Teramo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Bienvenida a nuestro programa Encendido. Bienvenida, Roisbelis. Fue un privilegio para nosotros tenerte aquí en Encendido, también contando tu historia. Sé que también tu historia va a impactar muchas vidas. Así es. Bueno, Roisbelis. Roisbelis. Roisbelis, bueno, ese nombre es un poco complicado. Bueno, queremos saber de ti. Cuéntanos tu historia. ¿Qué edad tienes? Dile a las personas para que lo que te están viendo ¿De ahí, dónde vienes? de dónde vienes y qué edad tienes para que yo vea la edad que tú tienes. Yo quedé impactado también con su edad. Bueno, mi nombre es Roisbelis. Primeramente, buenas noches. Tengo 20 años y nací en Barlovento. Yo lo entiendo. Bueno, creo que mi historia es un solo testimonio, pero en ese solo hay muchos. Y vamos a empezar, cómo empezó todo esto, cómo empezaría, cuál sería la raíz de este testimonio. Ajá. Y creo que la raíz de todo fue, que crecí con falta de paternidad, porque crecí sin una figura paterna en el hogar. Y todo esto me llevó a crecer, sí, con falta de identidad. Crecí con falta de identidad.
Sobre todo, a mis 5 años fui ultrajada. No sé si saben qué es el significado de ultrajada. Si quieres lo dices igual porque hay gente que quizás no sepa. Bueno, el significado de ultrajada tiene que ver con abuso sexual a mis 5 años. Crecí con eso, crecí con rencor, con odio. Dentro de mí había amargura. Y bueno, a causa de tener falta de identidad, intenté de llenar el vacío con cosas y en lugares diferentes, a donde esto me llegó a caer en chisme, a caer en las calles, a causa de no tener una figura paterna en la casa. Siempre tuve a mi mamá, pero nunca pude llenar el vacío de mi casa. Claro. Y tú Bueno, eres... Rosbeli, vamos muy rápido. Ya, vamos muy rápido. Te vamos a ayudar. Exacto, ajá. Pandora, tú eres hija única, tienes hermanos. A eso iba, somos 4 hermanos, somos 4 hembras, y yo soy la tercera. Bueno, no sé si Roy. tú dices que fuiste abusada a los 5 años. Nada más en ese tiempo, a los 5. Una sola vez. ¿Solamente tú o tus hermanas también? No, mis hermanas también. Wow. Todas. Sí. Wow. Creo que es como una maldición que hay en la familia, porque creo que parte de mi familia también fueron, entonces eso nos agarró. Claro. Pero fue una persona conocida. Goye, sí. Sí. Claro. Yo creo que no es tanto el caso, sino quién lo hizo. Y fue un tío, güey. Ah, ok. Y- Y esa persona abusó de las 4. No fuera mi mamá. Fueron diferentes. Wow. Tremendo. Y no lo supo. Sí, claro. En ese momento, cuando tú, en esa edad, pues. Y si te creyó, porque hemos tenido casos que, por ejemplo, o sea, las mamás no le creen a las niñas cuando le dicen algo así, pues. Sí, mi mamá tuvo en el momento. A su hermana. Pero como si, o sea, tu mamá supo en el momento que lo hizo. ¿Y cómo fue eso? Porque lo que pasa es que estábamos en un cuarto y la persona llegó, exactamente. Y mi mamá estaba dormida, pero yo como niña, a los 5 años empezó a quejarme. Claro. Y ella escucha las cosas y ahí sí, pero ya había pasado. Ah, ahora. Y ya luego de eso, o sea, ¿cómo comenzaste a sentirte tú como una niña? O sea, ajá. ¿Cómo reacciona tu mamá ante todas esas cosas? Oye, yo creo que fue algo muy, muy impactante para mi mamá, en donde, más sobre todo, donde fue su propio hermano, pues. Obviamente hubo un problema familiar, pero ya era tarde. Claro. ¿Qué causó en ti? O sea, bueno, a esa edad, me imagino que ya cuando creces tú, es que entiendes un poco más lo que pasó. Pero, o sea, ¿qué pasó por la mente de Roisbelis en ese momento? Creo que en ese momento como estaba, a mis 5 años, no pudo haber pasado nada, solamente quedaba como en esto, o sea, como que, ¿qué pasó? O sea, tío. Y bueno, a medida que fui creciendo, no lo vi nunca más lo vi, hasta que llegué a mi adolescencia. Obviamente, como había una raíz, empecé a crecer con muchas cosas, y cada vez que yo lo veía, ya yo sabía que era él. Y de mí hacia él había rencor, había amargura, yo decía que era mi tío, nada, pues. Pero Claro. nunca más llegó a abusar de ti en tu No. adolescencia. Solamente fue Una vez, los 5 una años. vez. ¿Y cómo te le puedes decir a nuestro público que tienen falta de identidad? Ajá. Falta de identidad es como que tú misma no tienes el valor tú misma. Yo creo que puede venir cualquiera a humillarte, a gritarte, a menospreciarte, y intentas de llamar la atención sobre otras personas. Claro. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo a pesar de que crecí con un papá y una mamá en casa, yo también tenía falta de identidad porque mi papá obviamente no me conoce como tal de Dios. Y no como que fungí, o sea, más fungido como en ese rol de papá que afirma, que te dice, hija, así lo vas a lograr. O sea, si eso no lo tuve yo. Y también en mi caso, yo por tener falta de identidad, yo buscaba de llamar la atención, pero más que todo de hombres, antes de conocer a Jesús. Entonces sí, también se siente tener falta de identidad. Busca como encajar en lugares donde tú no debes estar, pero solo por sentirte como bien o aceptado, entonces tú haces ciertas cosas. Y yo creo que más que todo no crecí con falta de paternidad porque mi papá no quiso, sino que mi papá tiene una lucha con el vicio, y tal vez no fue porque él no quiso, Claro. entonces a su vicio no pudo estar, pues.
pero está, como tú dices, tal vez pueden estar unos padres, pero están ausentes y no afirman. Y lo que a mí me faltó fue afirmación. Claro. ¿Y luego qué fue pasando? O sea, que tú dices que fuiste haciendo cosas a tu adolescencia. Ajá, fui haciendo cosas en mi adolescencia en donde empecé a hacer cosas por necesidad. Porque como tenía solamente a mi madre, creo que en plena juventud, toda joven que quisiera tener tantas cosas, Claro. pero a causa de que mi mamá tenía la responsabilidad de mis otras hermanas, no podía. Y yo empecé a buscar y a llenar el vacío con hombres y nunca pude lograr. Hasta que verdaderamente fue que conocí a Dios. Pero por muchos años mi vida duró así hasta los 16. Pero cuéntanos un poquito más y cómo te sentías haciendo eso. O sea, explícanos un poquito más antes de llegar a eso. ¿Pero qué fue lo que hiciste? Creo que me sentía, no tenía dignidad, o sea, todo estaba por el suelo. Me sentía sucia, me sentía cochina, Tenía dignidad. porque me sentía sucia, me sentía cochina a causa de lo que hacía. Es decir, lo que pasa es que quería buscar unas palabras más, pero Dios me sacó de la prostitución. Es Wow. de ahí de donde Dios me sacó. Porque llegué a causa de eso, todo tiene que ver con una raíz y es que crecí sin un padre. Wow. Y por querer buscar la identidad de mi papá, que nunca la tuve en el hogar, empecé a buscarlo en hombres diferentes. ¿A qué edad tú, o sea, a Comenzaste qué edad en tú eso. comienzas en eso? O sea, claro, obviamente no tenías identidad, había necesidad en tu casa, muchas cosas te llevaron a eso. Pero ¿a qué edad tú empiezas? De los 14 a los 15 años. Y tu mamá no lo sospechó Sí, nunca. claro. ¿Y qué te decía? O sea, ¿qué te decían tus familiares, o sea, a esa edad? Esto fue más que todo con mi mamá, siempre he estado nada más con mi mamá, pues, porque como lo digo, es como una maldición que hay en mi familia y todas mis hermanas ya venía lo mismo, ¿me entiendes? Y mis hermanas fueron mamás a los 13 años, a los 14 años, y ya era como que se iba a volver a repetir el patrón otra vez, que incluso se repitió en varias cosas, pero Claro. Dios dio un parado, pero todas pasamos por lo mismo. Wow, tremendo, es bastante. ¿Y a qué edad tú sales de ahí? Yo salgo de ahí, como tal a los 16 años. Conocí a Dios y Dios empezó a tratar ¿Tú conmigo empezaste a conocer a Dios a los 16 años? a los 16 años. Conocí a Dios y, o sea, Dios empezó a transformar tantas áreas en mi vida que empecé a decirle a Dios que colocara su temor para yo no poder llegar a otra vez al mismo lugar. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Qué te lleva a conocer a Dios? Creo que una de las cosas que me llevó a conocer a Dios es poder cambiar y ser diferente. Porque a mi corta edad, había vivido muchos procesos porque había conocido también a una pareja que por poquito, caía en las drogas. En donde mis hermanos también salieron de las drogas. Entonces me faltaba esto para yo también caer en las drogas. Wow. Entonces, a causa de eso, tuve un accidente en la autopista de La Guaira y me raspé toda completa. Fue a las 10 de la noche el accidente. Y al tercer día de recuperarme del accidente, fueron a tocar la puerta de mi casa para que yo aceptara eso. Creo que todo tiene que ver con un propósito. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ajá, tú aceptaste a Jesús ese día, como cuéntanos un poquito. Bueno, acepté eso ese día, ya vamos para 5 años y igual no voy a decir que mi vida fue tan transformada de la noche a la mañana, duré 2 años para que Dios pueda transformar eso en mí, porque tomé la decisión, pero aún así venían las tentaciones en donde había momentos en donde no tenía nada y quería volver otra vez al pasado, pero solamente recuerdo que Dios me dio una oportunidad cuando tuve ese accidente. Y cuéntanos sobre la falta de perdón. O sea, no perdonaste a tu tío. O Sí, sea, ahorita bueno. lo ves y no sientes. O sea, ¿cómo lo digo? Sí, ese rencor, esa falta de perdón Sí, contra él. ahorita sí puedo decir que lo perdoné, pero también tuve una lucha durante 3 años. O sea, toda mi juventud obviamente había rencor hacia él, pero cuando conocí a Dios empecé a conocer sobre el perdón, porque si fuera por mí hasta los momentos, creo que lo Claro. estuviera odiando todavía. Y no incluso, recién conociendo a Dios, sino ya cuando tenía más de 3 años en la iglesia, le empecé a pedir a Dios que me ayudara para yo poderlo perdonar. Y hubo un momento en donde yo sentía que lo perdoné, pero lo volví a ver y no. Todavía yo me acordaba hacia el momento. Entonces empecé diciéndole a Dios que me ayudara a perdonar a esa persona. Hubo un momento en donde nos reunimos como familia
y estuvimos todos juntos y ahí bendito lo perdón. Porque estuvimos todos juntos, compartimos y dentro de mí no sentí Claro. nada, pues. Y Nos con- tomamos fotos y todo. Y cuéntanos un poquito acerca de eso de perdonar, o sea, cómo es, cómo una persona perdona a otra, cómo se siente perdonar. Yo Para que creo tú sepas. que hablo de mi experiencia, yo creo que sin Dios no pudiera perdonar porque yo era como muy de esas de problemática, ¿sabes? O sea, si lo que me hiciste me lo tengo que cobrar, esa era yo y creo que sin Dios no lo podría hacer. Claro, pero ¿cómo se siente? O sea, ¿a qué tú le llamas perdonar? Yo creo que sueltas unas cargas que tienes por mucho tiempo. O sea, yo sentía una carga que cada vez que veía a la persona o que yo no podía hablar de eso o no podía tocar ese punto porque yo lloraba, porque sentía odio dentro de mí o porque me pasó a mí. Pero ahora lo puedo contar libremente porque Dios me hizo libre en esa área y porque pude perdonar a la persona. Claro. ¿Y cómo fue? O sea, luego de que conociste a Dios, ¿cómo fue? Claro, es importante algo que ella está diciendo, y es que su cambio no fue instantáneo. Y así hay muchos cambios, pues no son radicales, sino que son progresivos. A veces nosotros pensamos, quizás, o sea, le decimos a las personas que nos están viendo allí, no es que nosotros cambiamos de un día para otro, quizás Dios lo hace con unos así, su cambio es instantáneo, pero con otros el cambio es progresivo, porque siempre vamos a tener como un área que mejorar en nuestra vida. Sí. más cuando estamos a esa edad, pues. Claro. 16, 18 es una edad difícil y entregar nuestra vida a Jesús es una edad muy difícil, pues, o sea, ser radical, un cambio radical a los 16, o sea, por eso es que el cambio tuyo fue progresivo. Y es impactante porque lo que tú no dices, porque vas muy rápido. Por eso yo te entiendo, pues entiendo que estés un poco nerviosa, pero es impactante lo que tú dices porque, o sea, primero fuiste una niña abusada. Segundo, a través de muchas cosas, necesidades, cosas que viviste, porque la gente a lo mejor juzga a las personas, dice, no, que persona fue prostituta, fue esto, pero no saben, o sea, qué Claro, lo el lleva trasfondo. a todo eso, pues, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso fue una decisión difícil, me imagino que un tiempo difícil, algo que tú no querías hacer, pero que te obligabas tú mismo a hacerlo. Y hablando de perdón, perdonaste a tu tío, pero a veces uno también, o sea, uno se tiene que perdonar como a uno mismo, ¿sabes? Por cosas que hicimos, pues, en el pasado esa cosa. ¿Tú te llegaste a perdonar a ti misma? Exacto. Bueno, no hace una semana, bueno, muchas veces cuando estaba empezando en la iglesia, empezaba a contar mis testimonios y hubo un momento como que vino a mi pensamiento como que ya lo contaste mucho, como que no te da vergüenza, o sea, vino ese pensamiento dentro de mí. Pero por un momento tuve una lucha, pero después entendí de que verdaderamente todo era posible para yo poder ser la persona que soy ahorita. Para retroceder un poquito y contar algo, Ay, y contar algo más profundo, y no adelantarnos, todo tiene que ver de que me sentía, o sea, yo tenía que hacer todo como, tal vez no me obligaban, los hombres, sino que el no tener nada, el no poder comer bien, el ver que mi mamá, tenía una responsabilidad. Tal vez no lo ve mi mamá porque, mi mamá es una mujer muy tranquila, nunca vi a mi mamá fumar, ni beber, ni nada de eso, pero el poder tener la necesidad de yo tener todo y no poderlo tener me llevó a eso, pues. El poder estudiar, yo lo único que le decía a Dios era, Señor, por lo menos quiero graduarme para saber qué es lo que tener un título. Estudié de primer año al quinto año, de 4 años con el mismo pantalón, la única camisa que no me cambié fue cuando pasé para el cuarto año. O sea, son procesos, son cosas que me han llegado a llevar a hacer eso, güey. Pero yo creo que hoy en día tiene que ver con algo, pues tenía que ver con un propósito, pero tiene que ver con muchas raíces. claro, y en la tierra donde más tú vienes, o sea, donde tú vienes, de allá de Barlovento, hay Sí, mucha necesidad. O sí. sea, hay pueblos, porque esos son pueblos, pues, y hay pueblos que tienen, o sea, que carecen de muchas cosas. Entonces, si tú eres, o sea, tú eras de ahí y me imagino que, o sea, había frustración en ti, pues, porque a veces la frustración a veces nos lleva a hacer cosas que no queremos. Claro. Entonces, tú con la necesidad de tener, ¿cómo te digo? Todas esas cosas te obligaron a hacer eso, no viste otra salida. O sea, por eso te digo, no vayas tan rápido, para que nos Claro. puedas explicar, para que la gente te entienda
todo lo que tú hiciste y viviste, pues, ¿sabes? Y que no solamente tú has vivido eso, o sea, hay muchas personas que están viviendo así. Ahorita mismo hay muchas mujeres, muchas niñas que están viviendo en ese estado, que Dios te permitió a ti vivirlo para ir a liberarla. O sea, porque tú fuiste salir de ahí. Más bien, no deberías sentir vergüenza. Tú deberías sentirte agradecida con Dios, que Dios te escogió a ti, ¿sabes? A temprana edad. ¿Por qué? Porque tú viviste todo eso. Yo estoy hablando con una niña, o sea, yo tengo 36 años, imagínate. Tú tienes 20 años, mira todo lo que tú has vivido. O sea, cosas que yo no viví en mi niñez, pues. O sea, tú viviste todas esas cosas, mira, violación, todo eso, y eso es impactante, o sea, una vida frustrante, ¿sabes? Ya tú vienes creciendo con eso, de paso no tienes necesidades, no tienes un buen patrón, ¿sabes? Tus hermanas están bien en lo mismo, entonces todo te lleva a eso, entonces no deberías sentirte avergonzada, pues deberías sentirte agradecida con Dios que Dios te escogió para ir por todas esas niñas que están ahorita en ese mismo estado. Exacto. Y yo creo que así, no solamente en el caso de ella, pues, o sea, hay muchos casos que también, por ejemplo, en el caso de los hombres pueden irse a la delincuencia, o sea, son delincuentes, pero no sabemos el por qué ellos Claro. hicieron eso también. O sea, uno como que no le salía y escogió como que lo más fácil, por decirlo así. Pero que al final también, bueno, trae consecuencias, pero bueno, mira, Dios, como tú dices, o sea, Dios te encontró y no solamente para eso, sino para que tú puedas ser de instrumento para otras jóvenes. Cuéntame un poquito también, porque tú hablaste de maldición generacional, porque tus hermanas también pasaron cosas similares a las que tú pasaste. O sea, ¿cómo es una maldición generacional para que la gente sepa? Una maldición generacional tiene que ser donde se repiten los mismos patrones, porque, o sea, ya pasó por ejemplo, que si pasó con mi abuela, pasó con mi tía, entonces ahora agarra a mis hermanas, agarra a mi mamá, y entonces todo esto tiene que ver hasta que se tiene que levantar como que alguien para que rompa todo esto. Entonces, como que Dios me escogió para que yo rompiera todo esto, porque soy la que tengo una de 24, mi mamá tiene 22 y yo tengo 20, y soy yo la que ha permitido que todo esto se rompa para que no vuelva a ocurrir. Incluso ninguna de nosotras tres como hermanas, las tres mayores, ninguna tuvimos la experiencia que es lo que bailar un bar. No tuvimos la experiencia de ponernos un vestido, ninguna de esas, pues que mis hermanas estudiaron hasta sexto grado, mi mamá estudió hasta sexto grado. Creo que aún de mis 20 años, el no poder todavía ser mamá, el poder tener un título como bachiller, yo creo que, o sea, hasta en eso, Dios me ayuda a romper la maldición generacional. Claro. Me recuerdo que cuando estudiaba, me tocó, yo trabajaba de esas de las que barren calle, de las que se la pasan con el chaleco. Y me tocó barrer la escalera del Calvario. Toda esa escalera me tocó barrerla. Y me acuerdo que, o sea, para yo poder sustentarme, porque si no tenía pasaje, a veces me iba caminando. Como para yo poder tener, porque yo decía, todas esas niñas tienen libreta, tienen un buen uniforme, tienen unos buenos zapatos, yo iba hasta liceo con los zapatos rotos, ¿sabes? Entonces todo eso me llevó a esto, hasta que yo decía, yo quiero trabajar, mamá. Trabajo por mi edad, pues, hasta que encontré ese trabajo y empecé a barrer la calle, barría la calle y estudiaba. Como que con lo que me pagaba, yo sustentaba, o sea, lo que yo quería, pues. Claro. Pero creo que en todos los momentos he vivido procesos para tener lo que ahora soy. Pero como contaba más adelante que me adelanté, sí, Dios ha hecho grandes cosas, pero también tenemos un trasfondo que es lo que nos lleva para cumplir las cosas. Y todos los procesos que hemos vivido, fui hurtada, fui humillada, me tocó barrer calle, me tocó que me despreciaran, todo esto, ¿me entiendes? Entonces, fui sentirme cochina, tener que hacer cosas por obligación, tal vez por no tener un plan de confianza como muchos quieren tener. Y hoy en día ver tantas jóvenes que tal vez tienen las cosas fáciles, y tal vez no lo valora, tienen una madre que le dan todo y no lo valora. Entonces, esto llega a que yo sé que mi testimonio ayudará a muchas jóvenes, que muchas jóvenes tienen sus padres en su casa, pero no saben qué es darle valor a sus padres. Entonces, el yo no poder tenerlo me llevó a cumplir con cosas que no tenía que cumplir, porque
Yo decía, cuando conocí a Dios, yo decía, si yo supiera y fuera sabido que era llegar virgen a un altar, yo creo que yo fuera llegado. Wow. Yo estoy Qué aquí tremendo. escuchando tu historia, porque ahora sí, bien. Claro, porque es que todo tiene un trasfondo y pégate un poquito más el micrófono. Acércate un poquito más a las sillas. Es impactante, pues, yo estoy aquí escuchándote y hay mucha gente, muchas personas que pasan necesidades, pasan tantas cosas y Dios te escogió, pues, como te dije, a ti, para que tuvieras todo eso y ahora, o sea, tú ahorita tienes un testimonio diferente, porque pasaste todas esas cosas tristes, pero ahora tienes, Dios te cambió la historia. Entonces ahora tú no Antes vas a de decir, que, exacto. Yo tengo una pregunta antes de antes que te hagan de esa pregunta, o eso, sea, después que, o sea, tú no vas a contar la otra historia, el después. el después. Exacto. La pregunta que tenemos por aquí es que si, por ejemplo, en ese momento tú no tenías temor de que sabes que existen las enfermedades venéreas, no tuviste temor en ese momento de quizás contagiarte de algo de eso. No, creo que tenía como, o sea, estaba tan influenciada, Claro. incluida en todo esto que no, o sea, no tenía ni el conocimiento, porque como digo, que no crecí como ni con un hombre al lado, ni como, por decir, ni con un primo, ni con un hermano, somos cuatro hembras, o Son sea, puras no mujeres. tuve alguien como que me guiara, o sea, Claro. Bueno, Roisbelis, o sea, ha sido corto el testimonio, pero o sea, yo creo que ha sido poderoso. Claro, porque tú dijiste que no tenías zapatos, Ujú. tantas cosas. Ahora tú te tocó ver esa historia, pero ahora tú tienes otra historia. Tu cambio fue progresivo. En ese cambio de 16 a, tienes 20, de 16 a 20 años, ¿cómo ha sido? bueno, no creo que haya sido tan rápido, pero aún hasta en eso se vivió el proceso. Bueno, cuando dejé todo esto, duré 4 años en depresión, 4 meses en depresión, perdón, en un cuarto cerrado, no me bañaba, no quería salir, no quería comer, solamente metía en un teléfono en un cuarto, porque, me había separado de una pareja que aún me hacía daño, pero como yo estaba empezando a conocer las cosas de Dios, yo dije que iba a empezar a soltar lo que me estaba haciendo daño, y una de las cosas era eso. Duré 4 meses en depresión a causa de eso. Y desde ahí empezó, creo que la transformación. En ese cuarto en donde solamente estaba yo sola, en donde me sentía en una oscuridad, en donde no podía, o sea, no tenía alguien que me escuchara, alguien que me hablara. Y en medio de eso fui guiada por el Espíritu Santo. Y el Señor me guió y yo agarré un cuaderno, aún sin tener una relación como tal con Dios, porque yo apenas estaba empezando. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Hubo alguien que te acercó a él? Sí, O... claro, pero en medio de mi depresión yo estaba yo sola. Estaba yo sola porque no tenía a nadie, güey. Pero ya había conocido a Dios, pero tenía corto tiempo, no tenía como ser guía, como que cómo orar, cuáles son las palabras específicas, no. Y en medio de mi cuarto y de la depresión, Dios me guió para que, y decía, Señor, yo necesito a alguien que me ame, alguien que me valore. Sí, Hubieron momentos en donde intenté de tomar pastillas, porque es que no le tenía sentido a la vida, pues, porque era despreciada por los hombres, aún por las mujeres, hasta aún por muchas veces por nuestras familias somos rechazados y despreciados. Y en medio de eso agarré un cuaderno y empecé a escribir el nombre del propósito. Y yo empecé a escribir el nombre del propósito y yo le decía, Señor, tú me vas a entregar a una persona que te ame. Porque si te ama a mí, me podrá amar a mí, porque una de las cosas que yo no quería más era sufrir. Yo decía, Señora, me corté de ayer, sufrió mucho. Yo creo que ya llegó el momento de yo poder ser feliz. Y empecé a escribir el nombre del propósito. Creo que fue el mismo Espíritu Santo que me guió, porque yo no estaba como tan profundizada en las cosas de Dios. Y me gustaría tener ese cuaderno ahorita. Y yo puse ahí, Señor, sobre todo entrega a mi nombre que te sirva y que te ame a ti. Y bueno, un día me vine a la iglesia, vine a casa de oración y en ese momento
vi a mi esposo, todavía no era mi esposo, ¿no? Bueno, y yo creo que ahí empezó todo, empezó una nueva historia de mi vida, porque creo que si alguien me tenía que agradecer sería el que me ayudó a salir de tantas cosas. Así como lo contaba él, yo no iba a salir de un hoyo, pero él también me ayudó a salir de un hoyo a mí. Pero porque, disculpa que te interrumpa, o sea, ¿tú crees que es casualidad que Dios te unió con una persona que No. pasaron procesos quizás similares? Entonces, bueno, Y cuando nosotros nos conocimos, y que precisamente los dos estábamos en el transcurso de la depresión. Y yo no sabía si era el diablo, si era Dios, si era la depresión, pero yo no sé esto. Entonces, bueno, una de las cosas que como yo no quería volver a caer lo mismo, yo le decía, Señor, y me acordé de la oración que yo escribí en aquel cuarto en donde yo estaba sola, estaba oscura, nadie me escuchaba, solamente estaba el Espíritu Santo y yo. Y me acordé de eso que yo escribí en ese cuaderno y cuando lo fui a leer, era la primera persona que yo había conocido. Claro, cuando conocí a mi esposo estaba apartado, pero yo creo que nunca va a ser nada perfecto, sino que el Señor me llevó a conocerlo más y a buscarlo más a Él para yo poder ver la transformación del esposo que yo tengo hoy en día. Y bueno, empezamos a conocernos, empezamos a salir y una de las cosas es cuando mi esposo me pide matrimonio, eso me quebranta mucho porque yo decía, ¿de dónde Dios me sacó? ¿Será que me lo merezco? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que esto sí viene de Dios? ¿O voy a cometer el mismo error? Son muchas cosas porque yo decía, tengo 19 años. Aún a pesar de los procesos que había vivido, nunca había salido de la casa de mi mamá. Siempre éramos mi mamá y yo, siempre la tuve ahí en todo momento. Y yo decía, Señor, salir de mi casa a temprana edad. Yo no quiero volver a lo mismo, no quería volver a pasar por lo que ya me había costado tanto salir. Y ¿Pero qué edad tenías cuando lo conociste a él? yo lo conocí a él cuando tenía 17 años. Tenía 17 años. Yo creo que como él fue la luz en medio de mi oscuridad porque él llegó precisamente cuando yo me iba a graduar y no teníamos nada de plata y como que suplió todo. O sea, como que fue Dios en medio de todo, pero también vivimos un proceso en donde a ambos nos tocó sanar para poder ser hoy un matrimonio empezó. Porque ambos veníamos luchando con cosas del pasado, ambos veníamos luchando con falta de que él vivió lo mismo y yo viví lo mismo. Entonces, ¿será que esto sí va a funcionar? Entonces, todo esto tenía que ver con una lucha. Y bueno, aún en mi matrimonio tuvimos procesos en donde se levantaron muchas cosas hacia nosotros, pero cuando tú pones la mirada verdaderamente en Dios, Dios puede hacer muchas cosas por ti. Y una de las cosas fue que Dios empezó a tratar conmigo. Para yo poderme traer un esposo, yo empecé a enamorarme más de Dios, porque yo le decía a Dios, si Dios me entrega el hombre del propósito, y yo no lo sé valorar a causa de todo lo que yo viví. Y creo que hubo un momento en donde a causa de ser hurtada a los 5 años, eso quería venir a hacer efecto en mi matrimonio. Pero yo tengo una pregunta, o sea, cuando tú lo conoces a él y dices que te propuso matrimonio y todas esas cosas, o sea, anteriormente a eso, tú ya le habías contado la historia, o sea, ¿no tuviste miedo de que él no te fuera a aceptar por todas las cosas que tú has pasado? Bueno, yo conocí a mi esposo un lunes y el miércoles nosotros, empezamos a conversar y en medio de esa misma conversación el mismo miércoles yo le conté toda mi historia. Porque yo creo que si venía de Claro. parte de Dios, yo creo que lo iba a aceptar. Y yo le conté de dónde Dios me sacó, cómo me había maltratado, de dónde yo venía, yo le conté todo. Y bueno, él tomó la decisión y creo que hasta en esto, en todo tiene que ver Dios, porque yo creo que es difícilmente que ahorita, en plena juventud, un joven tome la responsabilidad y sobre todo te ame a ti como un pasado así como él. Brutal. Y entonces, síguenos contando que Bueno, entonces, yo lo conocí a los 17 años, empezamos a profundizarnos a nosotros en las cosas de Dios para poder dar el paso. Aún así, vivimos consecuencias, vivimos procesos, a causa de vivir a causa de vivir en pecados nosotros también como pareja,
nos permitieron que nos robaran una moto en donde vivimos un proceso y ahí fue donde Dios nos formó como unos jóvenes. Hoy me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué? O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tan joven? Yo me casé tan joven y hoy puedes entender de que a causa de nosotros mucha familia ha sido restaurada. ¿Te imaginas que nosotros éramos? No, Ni casarte me ni imagino, ¿verdad? casar, porque Tú ya te llevas a los 15 años, llevas allá, tenías 15, 16, te pasaba por tu mente en ese mundo donde tú estabas que te ibas a casar. no me imaginaba y como lo decía hace momentos, si yo fuese sabido que era llegar virgen a un altar, yo creo que lo fuera logrado porque, o sea, nunca en plena juventud, no me hablaron que era de las cosas de Dios. O si me hablaron, pero Claro. entonces no era como que tenía una guía porque si la fuera tenía, yo creo que se fuera logrado. Pero era importante pasar el Sí, proceso. exactamente. Y bueno, conocí a mi esposo, él me pidió matrimonio, nos casamos y tomamos ahí nuevamente la decisión de independizarnos solos, de hacer todo solo, y ahí fue donde Dios empezó la obra en nosotros. Y hoy puedo decir que a causa de nuestro matrimonio, Dios ha restaurado otras familias. Es importante. Ahora, ¿cómo te sientes tú, Roisbeli? Ahora una mujer con identidad. ¿Te sientes o sea, obviamente primero por Dios, pero ahora cómo te sientes después de pasar todo eso y saber que hubo una persona que murió por ti, que eres amada por esa persona? ¿Cómo te sientes ahora? Yo creo que ahorita me siento, ahorita en este 2026 me siento muy feliz, me he sentido muy tranquila, porque aún mi primer año de matrimonio fue un año De proceso. de puro proceso, en donde ahorita en este 2026 puedo decir que Dios está haciendo aún más una transformación en mi vida. A todas las mujeres que están creciendo con falta de identidad, a todas las jóvenes que están creciendo con falta de identidad, lo único que puedo decirte es que el único que puede llenar el vacío va a ser Dios. No hay más nadie que pueda llenar el vacío sino solamente tú, solamente Dios y sobre todo darte amor propio a ti mismo. Creo que cuando nos amamos nosotros podemos amar a otra persona, pero tenemos que darnos valor como mujer, respetarnos como mujer para que así pueda venir otra persona a respetar. Y ¿Qué le quieres decir unas palabras a tu esposo que está por aquí detrás de cámara? Ustedes no lo ven ahí, pero está detrás de cámara. Si le quieres dedicar unas palabras a tu esposo. Bueno, a mi esposo quiero primeramente honrarlo, darle muchas gracias porque yo creo que sin él no pudiera ser la mujer que soy hoy porque es él quien, aparte de Dios, es él quien ha firmado mi identidad como mujer. Es el que me ha dicho, te mereces más de lo que yo aún te doy. Es él quien pudo, darme a entender de todo lo que yo aún me merecía. Le doy muchas gracias porque cuando no he querido soltar todo, no he tenido algo para que me ayude. Le doy gracias porque siempre tuve un anhelo y ya pude inaugurar un local. Y Dios lo usó a él para que él me montara mi local. Nosotros trabajamos en la calle juntos, vendimos chuchería, tuvimos un puesto de chuchería y tuvimos un puesto de chuchería, trabajamos en la calle él como barbero, yo como haciéndose cejas y pestañas, los dos en la calle. Creo que aún como esposo ha sido una buena ayuda hasta que pudimos lograr a que yo inaugurara mi local. Y quiero honrarlo porque él ha morido, ha muerto cosas para ayudarme a mí. Y es que aún él trabaja en la calle, pero me montó a mí en un local. Y hoy quiero honrarlo y darte muchas gracias por apoyar. Quiero también aquí agradecerle a mi mamá por estar en todo momento. Sobre todo, quiero agradecerle a mi suegra por criar a un excelente hombre, porque también, sobre todo, no era que Dios me entregara un buen hombre, sino que las oraciones aún de su mamá hizo que él llegara a los pies de Dios, pues. Y hoy puedo decirle que gracias, Gaby, gracias por amarme, gracias por aceptarme como tu hija, gracias por afirmarme, porque de todas las horas que he tenido, eres tú la única que me ama.
Y también tenemos el testimonio de la vida con Gabriela, usted lo puede ir a ver. Eh, Estamos aquí quebrantados, Roisbeli. Yo no quiero llorar, no voy a llorar. Ya el ministro estaba llorando, por ahí lo vi ahorita. Pero la verdad es impactante tu testimonio. Quiero decirte, bueno, se lo dije a Luis y también te lo digo a ti, no conocía tu testimonio, pero también te admiro porque pasaste por una vida ruda y verte aquí, o sea, como una mujer de Dios, eres de admirar. Quiero decirte, bueno, que te aprecio mucho porque eres la esposa de mi hermano y obviamente, y quiero brindarte pues públicamente mi amistad. Ya tienes Ajá, si le amiga. quieren decir algo a Bueno, Roisbeli. yo creo que Jesús es maravilloso. Sí. Siempre lo digo, Jesús transforma y cambia vida. Si alguien que esté viviendo por lo que tú pasaste o esté viviendo lo que esté viviendo, quiero decirte que Jesús puede cambiar tu historia. De verdad que yo estoy convencido de que Jesús puede cambiarte. O sea, cuando tú decías, no, yo estaba en un cuarto llorando, yo también me trasladaba a mi niñez, pues cuando yo también me encerraba en un cuarto, porque yo también estuve en depresión y me encerraba en ese cuarto a llorar, nadie me veía, pero yo salía en la calle Era y otra persona. era otra persona, pero en mi casa, créeme que me quebraba. Pero, o sea, es maravilloso pues ver que Jesús puede cambiar nuestra historia. O sea, yo lo que le puedo decir a la gente que de verdad, que busquen a Jesús de corazón, así como Él lo hizo con ella, o sea, impactante, una niña que vivió tantas cosas y ahora está aquí dando su testimonio, que Jesús cambió su vida, le dio un buen hombre, o sea, el hombre de su propósito. De verdad que es impactante. Esa es mi palabra. Claro que sí. Bueno, le invitamos de verdad a todas las personas que si llegaron hasta este punto del testimonio, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones, síganos en todas nuestras redes sociales, tenemos nuevo Instagram, como lo dijo Ámbar al principio, nos llamamos por ahí encendí.2, síganos por allí, nuevo TikTok, perdón, disculpen, nuevo TikTok, encendí.2, sé que esta historia va a marcar un antes y un después en muchísimas jóvenes. Queremos decirle que gracias a todas las personas que nos han acompañado en Encendido. Este año cumplimos un año ya grabando capítulos. Tenemos más de 26 capítulos en YouTube. Usted puede ir a verlos. Y bueno, yo creo que estamos listos por el día de hoy. Bueno, encendido. Esto es encendido. Es para que cada persona venga a contar su historia. Y bueno, no sé si Ámbar quiere decir No, unas ya. palabras. Estamos despedidos. Estamos Estamos despedidos. despedidos. Nos vemos en una próxima Bueno, oportunidad. chao.